Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Dios le guarde, Dios le bendiga en esta mañana de este martes. Ya comenzando lo que es el programa Despertar Cristiano de Monción República Dominicana a través de esta estación de radio digital, Fénix Radio, una radio diseñada para toda la familia con una programación clasificación A, destinado para todo público. Aquí desde Monción República Dominicana. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través del 809-721-5028 y también pueden escuchar, disfrutar de esta estación de radio a través de la web. Estamos en Google como Fénix Radio, estamos en YouTube como Fénix Radio Internacional, estamos en todas las redes sociales, fácil de escuchar la programación y ver todos nuestros programas en vivo a través de las redes sociales. En Facebook estamos como Fénix Radio, también como Fénix Radio Internacional, también como Francisco Javier Rodríguez alias DJ Fénix. Ahí ustedes pueden disfrutar de los audios, de los videos que aquí se hacen, de los programas en vivo que se hacen y escucharlos también a través de todas las plataformas donde se encuentra instalada esta estación de radio digital. Le ofrecemos nuestras aplicaciones para que usted nos lleve con usted a todas partes, escuchando la buena música y la buena programación de esta estación de radio. Se encuentra en TuneIn Radio, en losmoncioneros.com, en elcoyotesantana.com. Estamos en TuneIn Radio, estamos en la aplicación de MixLR, estamos en Radio Bolna, estamos en Online Radio Bax Dominicanas, estamos en Google también como Fénix Radio. Estamos en YouTube también como Fénix Radio Internacional en todas las plataformas. Buen día, señor, mi compañero Manuel Tineo. Dios me le dé mucha vida y salud. Buen día igualmente para usted y para toda la audiencia. Que Dios me le dé vida y salud y el deseo de conocer más cada día a nuestro Señor Jesucristo y entregarse antes que sea tarde. Tomar su decisión cada uno, porque para eso estudiamos, para eso vamos aprendiendo, para que el Señor nos ayude a tomar la decisión por Él. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, así es. Saludo para Luigi, que está por ahí en contacto con nosotros, también para Carolina, Alde Mateo y demás personas a nivel nacional e internacional que nos escuchan y también visualizan los programas en vivo a través de Facebook. Recuerden compartir nuestros programas para que así más personas puedan sumarse y escuchar las palabras de vida que trae el Señor a través de nosotros. Estamos explicando el libro de Génesis. Estamos explicando ese libro. O sea, estamos ya comenzamos a explicar el libro de Génesis porque terminamos lo que es el Nuevo Testamento, pero vamos a complementarlo con el Viejo. Aunque hubiésemos primero comenzado desde el Nuevo, desde el Viejo, pero lo hicimos desde el Nuevo. O sea, comenzamos en nuestra actualidad, pero vámonos atrás. Desde el Génesis, qué fue lo que pasó, por qué el pecado, por qué la gente muere. Todas las respuestas que el ser humano se puede hacer están en la Biblia, conforme a nuestro entorno. Esto es algo que hay que explicar. El Génesis habla de la creación de la tierra. Cuando menciona cielo, no está mencionando el cielo donde vive Dios, por ejemplo, el lugar santo donde vive Dios. Te está hablando de la creación de lo que a ti te pertenece. Así es, así es. Parece como algo raro que nosotros comenzamos en el Nuevo Testamento a explicar la palabra. Y si ustedes se pueden dar cuenta, en el Nuevo Testamento, que pudiera ser en el Viejo Testamento, lo que nosotros aprendimos en el Nuevo Testamento, yo diría que debería ser en el Viejo Testamento, que tuviera la explicación, porque lo tenemos como el comienzo de las Escrituras, de la existencia de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento fue donde pudimos nosotros ver
la existencia de Dios, cómo es que está compuesta. Más o menos nos dio una aclaración ahí. El trono de Dios, la ciudad santa, cómo se detalla todo eso. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento, como el hermano explica, nosotros vamos a conocer el origen de la creación de la tierra y todo lo que hay en ella. Amén, así es. Vamos a orar en esta mañana para que sea el Espíritu Santo que hable por nosotros, no sean nuestras propias palabras, sino que Dios nos muestre el camino, nos ayude. ¿Saben por qué? Cada persona tiene que tomar mucho respeto, mucho cuidado cuando vaya a hablar de parte de la palabra de Dios. Porque yo siempre digo esto. Nosotros quienes predicamos, nosotros quienes hemos tomado autoridad para enseñar, seremos, Dios con esto no hace acepción de persona. Dios no hace acepción de persona y dice la misma palabra que nosotros seremos juzgados doble veces más severo que el que aprende de nosotros si en dado caso le enseñamos mal o ocultamos la verdad. Así es. Cualquier sea la intención de mi corazón aquí, sea porque yo esté transmitiendo en vivo y la persona, o sea, voy a hablar esto propio, sea que mi intención sea ganar dinero con estos videos o con este programa, Dios lo conoce. Cualquiera sea mi intención, que no sea que avance el reino de Dios y la gente conozca de Dios como Dios a mí me ha enseñado, seré yo juzgado doble veces más en esta vida y en la venidera. Lo dice la palabra de Dios. A veces se nos olvida la santidad, la rectitud de Dios, porque dice que todo aquel tiembla ante la presencia de Dios. Así es. Entonces, por eso es que yo mismo me baso a lo que dice la Escritura. A veces no queremos aceptar lo que dice ahí la Escritura. Y lo que dice ahí es que hay que aceptarlo, a usted le guste o no le guste. Le hayan enseñado otra cosa o lo que haya dicho quien sea. Dice la palabra, aún sea un ángel que haya bajado del cielo con algo diferente a lo que ya está establecido aquí. No lo crean, no lo acepten. Acepte lo que dice la palabra de Dios. Porque por estas causas el mundo está dividido, porque los falsos maestros, personas con otra intención, con otros propósitos, que no es el propósito de que Cristo sea manifestado y conocido como el Hijo de Dios, han entrado al pueblo de Dios y han engañado al pueblo de Dios por la falta de conocimiento, falta de oración y falta de justicia de Dios. Así es, hay una palabra aquí que el hermano explicó, que hay muchas personas dentro de la iglesia que han llegado con otro propósito, que no es presentar la palabra de Dios, sino otro propósito, ustedes entienden, buscando su favoritismo, su conveniencia, lo que más le convenga. Porque eso es lo que se nota hoy en día cuando la gente se mete a una universidad a estudiar. Esto no para que se ofendan, de estudiar pastorado. No todo, no estamos hablando de todo, pero la mayoría lo están viendo como una profesión para vivir de eso. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que si usted lo hace, lo haga por vocación, por amor, para servir, para presentar a Cristo, no para buscar lo suyo. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que hable por nosotros. Amén. Señor y Padre que está en los cielos, en el nombre y invocando a su Hijo Jesucristo en este momento, nos dirigimos a usted, Señor, con su mayor respeto, pidiéndole, Padre amado, que usted nos ayude a pesar nuestras propias palabras delante de su presencia, Señor. Amén. Que usted nos ayude a ver nuestras propias intenciones, Señor, delante de su presencia, Padre.
tenga usted misericordia de nosotros, Señor. Ayúdenos, acompáñenos, Señor, con todas las señales que usted acompañó a su pueblo, a sus profetas, a sus elegidos. No permita que a nosotros nos invada el desánimo, el temor, ningún tipo de malicia, Padre amado, y que el enemigo no tenga parte en nuestras decisiones, Señor, y en nuestra vida cotidiana, Padre amado. Ayúdenos, Señor, a reconocer cada día de aquel lugar de tinieblas de donde usted nos ha sacado y nos está sacando a diario, Señor. Mire este programa, el propósito que tenemos en nuestro corazón de mostrar la verdad tal cual está escrita. Señor, que sea usted quien tome posesión de nosotros con su Santo Espíritu. Que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe y nos dé la capacidad mental para poder nosotros enseñar a los demás que por causa de sus pecados están lejos de su presencia, Señor. Pero usted está muy cerca de ellos, esperándolo, Señor, con los brazos abiertos. Amén. Por eso le rogamos en esta mañana, Señor, que nuestra propia maldad, nuestra propia falta de conocimiento, nuestros propios pecados no sean tomados en cuenta delante de su presencia, sino que así como el ángel tomó de su altar una brasa ardiendo y la pasó por los labios del profeta, también a nosotros, Señor, en este momento seamos purificados tan siquiera con ese carbón ardiendo de su altar, de su presencia, Señor, para que nos purifique también a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este día. Mire a los que escuchan su palabra, a los que tienen hambre y sed de justicia. Mire a su pueblo de Israel. Mire a las iglesias que toman el nombre de Jesucristo para predicar. Señor, tenga compasión de ellas, Padre amado. No por nosotros, Señor, sino por su propia dignidad y por su propio nombre y por el amor y el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que vino y murió para salvarnos a todos y darnos oportunidad de arrepentimiento. Amén. Se lo imploro, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues que Dios le bendiga nuevamente. Vamos a comenzar el capítulo 7. Pues ya hablamos del capítulo 6 y vimos la preparación que Dios hizo para el diluvio. Antes todo lo advirtió. Y fíjense cómo no sabemos, porque en aquel tiempo, en los tiempos de Noé, no había censo, no se contaban a la gente, sino que se multiplicaron. Pero aquí no menciona si eran 1000, 2000, 3000, 4000, 100, 200 o 50 o 40 personas. La cantidad exacta de personas es imposible decir tanta cantidad. Pero lo único que sí la Biblia señala y hace un énfasis para resaltar esto es que de entre toda aquella generación de personas, solamente uno estaba haciendo la voluntad de Dios. Solamente uno estaba caminando conforme a la santidad de Dios. Así es. Y ese fue Noé. Desde que Noé nació, sus padres percibieron la gracia de Dios en ese niño y proclamaron: este es el que nos va a librar y nos va a ayudar de todas nuestras transgresiones. Incluso, porque, escuchen esto, la humanidad está esperando al Mesías, o esperó su Salvador, desde el mismo Génesis, después que se cometió el pecado.
¿quiénes más pensaron el pueblo de Israel que era otro Mesías? Que iba a salvar a Israel también. ¿A quién fue salvo de la muerte en su niñez, pensando ellos que también era un Mesías? Moisés. Y aunque sí salvó al pueblo de Israel, no era un Mesías. En el sentido del Mesías prometido, no lo era. ¿Saben la buena noticia que por eso se llama evangelio? La alegría que el mundo debe tener, gentiles y judíos, que nuestro Mesías se hizo carne y habitó entre nosotros y se entregó como el Cordero de Dios, que ha quitado, no es que quita, no, quitó el pecado del mundo. Amén. Amén. Venció en la cruz. Lo único que tú tienes que hacer hoy en día es creer esta historia, creer este hecho. Y si tú no crees, por lo menos, que Él no vino y que sucedió esto, pues cree en los detalles que Él dejó antes de su venida. La muerte rondará la tierra, el pecado abundará, guerra contra guerra, pueblo contra pueblo, nación contra nación, padre contra hijos, hijo contra padre. ¿Cómo está hoy en día nuestro planeta, nuestra sociedad? ¿Cómo está? Así es. Hay algo aquí que quizá usted diría, pero si Jesús quitó el pecado del mundo, entonces ¿por qué hay tantos pecadores? El problema está que antes de Jesús el hombre vivía en pecado, sin esperanza de salvación. Esa es la diferencia. Hoy en día usted ha cultivado el pecado nuevamente, pero tiene esperanza de salvación. Porque si usted se arrepiente de toda la maldad que haya hecho, vamos a decirlo así, que haya hecho, usted entonces tiene una esperanza en Cristo Jesús de ser salvo. Antes de la venida de Jesús, nadie podría ser salvo. Dice la palabra de Dios que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos muertos en delito y en pecado y sin esperanza. Pero después de Cristo hay esperanza. Por eso es que dice que Cristo quitó, amén, el pecado. Lo quitó. Ahora es que usted cultive. Si usted llega a reconocerlo y se arrepiente, si usted llega a reconocerlo y se arrepiente. Pues lléveselo a la mujer mía, yo resuelvo con Carlos. Si usted lo reconoce y se arrepiente, entonces usted podrá ser salvo. Esa es la diferencia que hay, que usted tiene una puerta abierta hoy en día para ser salvo, entrar por esa puerta. Pero usted tiene que querer, usted tiene que decidirse. Ya Jesús lo hizo, ya Jesús quitó el pecado. Ahora es que usted haya cometido, tome la decisión, cómese de valor y vaya a los pies de Cristo. Amén. Otra cosa importante que esto no es explicado, y quizás por esto hay confusión en el mundo, y es que hay que recordar que todavía el propósito, el objetivo, la misión de Jesucristo no ha terminado. Así es. Todavía no ha terminado. Todo concluirá al 100% cuando Él vuelva a aparecer en la gloria de su Padre, donde este mundo va a ser destruido, porque eso es prueba de la verdad del Hijo de Dios. Es necesario, el mismo Cristo dijo, que esto acontezca, porque será de testimonio para nosotros y para aquellos que murieron, para los que no aceptaron y para los que aceptaron la verdad. Entonces,
por esto todavía usted no ha visto consumado al 100% el propósito de la muerte y resurrección de Cristo. Así Recuerden es, esto. así es. Esto que el hermano está explicando aquí es el plan de la redención. Todavía no ha terminado. Hasta que Cristo no se levante del santuario, que diga consumado es, y dirija toda su atención en la gloria de su Padre hacia la tierra, todavía no ha terminado. O sea que con la muerte de Cristo no terminó ahí. Claro que no. Eso es un proceso. Nosotros sabemos que Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos. Y allí está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. O sea que todavía el plan de la redención sigue en su proceso. Así es. Entonces, es un tema profundo, porque todavía Cristo está, dice la Biblia, intercediendo. Amén, amén. La palabra intercesor significa que tiene que pedir, tiene que esperar, tiene que rogar la aprobación o el perdón de alguien más. Si usted viene a mí y yo soy el rey o soy el señor, yo no necesito interceder ante nadie más. ¿Ante quién? Ante mí mismo. No, Eso es algo como ilógico. usted daría la respuesta directamente. Yo hago lo que me plazca ahí mismo. Pero para poder interceder por Tineo, tengo que ir a otra persona. En el caso de Jesús, dice que está sentado a la diestra del Padre. No que Él es el Padre, sino que está sentado a la diestra. Entonces hay personas que no entienden ni su propio idioma y quieren dar a entender a otra persona algo más, cuando usted ni sabe lo que está hablando, ni entiende sus propias palabras. No le das significado ni a sus propias palabras, quiere venir a darle significado a la Biblia. Cuando dice la misma palabra que Dios no es un Dios de confusión. No, es claro, todo está claro. Mis hermanos, entramos al diluvio. La causa del diluvio ya la hemos explicado y ahora estamos en el capítulo 7 donde se va a consumar el diluvio. El propósito de Dios no era destruir la tierra en sí ni a todos los seres vivientes. Si el propósito de Dios hubiese sido destruir toda su creación aquí en la tierra, entonces Dios había fallado a su propia promesa y a su propia palabra. Y Dios no es hombre para arrepentirse, dice la palabra de Dios. Amén. Él cumple su palabra. No, lo que Dios dice de su boca, Él tiene mucho cuidado cómo pronunciarlo. Sí, porque lo que Él dice que se hará, será hecho. La palabra de Dios no vuelve Así atrás. Es. Cuando Dios pronuncia algo y lo dice, aunque lo que Él haya dicho le afecte a Él mismo, Él lo cumple porque ya lo dijo. Amén. Esta explicación que el hermano acaba de decir a ustedes, que quizá la interpretan un poco raro, porque él explica que aunque Dios haya fallado, mejor dicho, en lo que claro, Dios lo hace. Exacto. Usted diría, pero que Dios no falla. No, Dios no falla, Dios es perfecto. Pero siempre aparecen cositas que debemos explicar. Cuando Dios se propuso crear al hombre, lo hizo perfecto, perfecto. ¿Y qué pasó con el hombre? El hombre falló. El hombre falló. Y el Señor mismo dijo, yo he sentido pesar haber creado al hombre. Él lo dijo. Entonces, cuando nosotros explicamos aquí algo como que usted medio no lo entiende, también en Dios hay algunos detalles que lo explicamos porque Él mismo lo expresa. Exacto. Él lo expresa.
Él dice que le pesó haber creado al hombre. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Lo mismo que el hermano explicó. Que hay cosas que a veces, aunque Dios, ya porque lo dijo, tiene que hacerlo. Dios lo hace, Dios no vuelve atrás. Ya porque Él dijo que va a hacer tal cosa, lo hace. Dios dijo, yo voy a crear al hombre, lo creó. Que le pesó después de haberlo creado, bueno, esos son asuntos de Dios. Exacto. Entonces, esto es necesario que nosotros optemos tener conocimiento de Dios, de nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro fundador, quien nos dio una tierra, una manera, una forma correcta de vivir, pero nosotros optamos por doblar el camino, por alterar lo bueno y lo perfecto que recibimos de Dios. Esto sucedió antes del diluvio. Las huestes de las tinieblas, los hijos de Dios como se conoce, pero de forma espiritual, vinieron a la tierra haciéndose pasar por dioses, aunque lo son dioses, no en la magnitud de Dios, porque son hijos de Dios. Pero recuerden que dice la palabra, oigan bien esto, que el hombre fue hecho menor que el que los ángeles. Que los ángeles. Y la Biblia te relata muy bien esto. En estatura y en todo el hombre es menor. Pero aquí esos ángeles desobedientes que se fueron con su propio conocimiento, con su propia maldad, vinieron a enseñar y a incitar a los hijos de Dios, a la creación de Dios, a como ellos mismos habían hecho. Y buscaron ellos honra e incitaron los hijos de Dios, que son los descendientes de Set, también a hacer lo mismo. Entonces hubo una mezcla de maldad pura. Así es. Ellos lo incitaron, así es. Hubo algo tremendo. Fue una maldad. Miren cómo el Espíritu Santo. Ustedes se creen que... Vean. Cuando el Espíritu Santo habla, usted puede sentirlo. Porque es que estamos hablando la verdad. Hay un ejemplo antes que usted continúe, hermano. Algo que se está dando en nuestra iglesia. Que la mayoría de jovencitas no están mirando los jóvenes de adentro de la iglesia para contraer matrimonio. Están mirando los de afuera. Eso se está dando. Entonces no es el espíritu del diablo que está incitando a las jovencitas dentro de la iglesia. Claro. Es lo mismo, es el mismo problema que se estaba dando antes. Que lo tenemos dentro de la iglesia. Así es. Entonces, Dios el Señor no había ordenado la matanza para el consumo de ningún animal. Dios no quería asesinato. Dios no enseñó eso. Ni aún para los sacrificios Dios no enseñó eso. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ni aún animales asesinados para sacrificio. Los primeros tributos recibidos de Dios por los hombres, ¿qué fue? Una oveja viva. No dice que Abel mató su oveja, ni lo sacrificó. Y comida. Cada quien del fruto de su trabajo llevaba a Dios. Pero dice Dios en ese sentido, porque hay personas que en aquel tiempo hacían sacrificios, y escuchen esto, porque todo vamos a explicarlo. Habían personas que hacían sacrificio porque pensaban que Dios se lo podía comer, pensaban que le daban de comer a Dios. Y Dios dice en este sentido, si yo tengo hambre, ¿tú te crees que te lo voy a decir a ti cuando yo soy que te doy de comer a ti?
Luego, con el tiempo, porque los ángeles caídos fueron que enseñaron a la humanidad no solo matar un animal, no, a matar a sus propios hijos en señal de lealtad a ellos. Aquí me estoy yo dando cuenta de algo según la explicación del hermano, porque esto es para nosotros aprender todo. Nosotros aquí también vamos aprendiendo. Claro. Que aquí podemos ver en cuanto a la oveja que Abel ofreció al Señor, no como sacrificio, porque No. aquí lo está explicando el hermano, no fue como sacrificio que Abel la ofreció, sino como ofrenda, como una ofrenda, Claro. lo mejor. Entonces, si hubiese sido como sacrificio, también la ofrenda que Caín trajo, había que verla quemada o hacer Exacto. algo, porque eran dos ofrendas igual. Lo único era que eran diferentes, que uno era pastor de ovejas y el otro se dedicaba a la tierra y cultivo de la tierra. Pero las dos ofrendas era igual, era igual. Caín trajo de lo que él producía, trajo lo mejor, yo figuro que trajo lo mejor. La diferencia es que entre Caín y Abel había un conflicto, que la ofrenda no fue aceptada. Pero cuando aquí hace la iglesia ha ido enseñando a la gente acerca de esta oveja, como que con esta oveja fue que el Señor cubrió la desnudez del hombre cuando cayó en pecado, y no es así. Ya Adán y Eva habían tenido hijos, ya el Señor lo había cubierto antes. Claro. Y dice la palabra que no fue con sacrificio tampoco de oveja que cubrió a Adán y a Eva, que fue con piel de oveja. Con piel, quiere decir la lana. Con la lana le hizo vestidura, pero no hubo que matar la oveja. En ninguna parte aquí muestra que ni la oveja de Abel, ni que mataron ovejas para cubrir a Adán y a Eva de su desnudez. Exacto. Miren qué es lo que pasa, que muchas personas no entienden esto. Y yo lo he explicado varias veces y lo explico con un versículo bíblico, bueno, con una historia que Jesucristo nos enseñó, nos ilustró para enseñarnos. Lo que pasa es que la humanidad endureció el corazón para hacer no la voluntad de Dios, en contra de la voluntad de Dios. La dureza del corazón ya incluso de los hijos de Noé, ¿cuál era? ¿Qué veían ellos? ¿Qué se estaba haciendo ya? Vamos a hablar con los animales. Con los animales. Vámonos al consumo humano, a los alimentos. Antes de montarse al arca, oigan bien, antes de montarse en el arca, vamos a ver las mismas palabras de Dios. Miren, dice capítulo 6, versículo 21, dice, toma contigo todo comestible. ¿Qué? Comestible. Todo comestible, pero ¿para quiénes? Oigan, toma contigo todo comestible y almacénalo para que sirva de alimento para ti y para ellos. O sea, para ti como ser humano y para los animales que lo acompañaban. Un poquito más atrás, vámonos un poquito más atrás para que ustedes vean. El versículo 20 del capítulo 6. Dice, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que sobrevivan. Toma contigo, ahora entonces vemos el versículo 21, toma contigo todo comestible y almacénalo para que sirva de alimento para ti y para ellos. ¿Está cambiando Dios su palabra de lo que había dado de comer al hombre y a los animales? No, Dios no cambia. Pero ya antes de esto, el hombre ya estaba consumiendo animales. Exactamente, sí. Ya estaban aborreciendo la palabra y la enseñanza de Dios. ¿Y por qué sucedió esto?
Jesucristo da la respuesta con la misma respuesta del matrimonio. Por la dureza de nosotros. Hoy en día, usted se cree que como estamos nosotros hoy en día impuestos a comer pollo, a comer chivo, cerdo, todo tipo de carnes, ¿usted se cree que será fácil para Dios quitarnos eso? Porque ya nuestro corazón está impuesto a esto, es una costumbre, lo hemos visto, es para nosotros algo normal. Por eso es que dice la palabra que nuestro propio cuerpo, nosotros mismos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos de algo corruptible a algo incorruptible. Para Dios poder hacer esto va a ser ya cuando ya todo esté completo. Cuando ya Dios va a decir, bueno, ya un animal más no va a morir, no va a existir la muerte. Por eso Isaías habla claro de esto. El niño podrá entrar su mano en la guarida de una cobra. El león podrá dormir junto con el cabrito, porque Dios va a eliminar esa aberracidad que fue enseñada y actuada por el ser humano. Así es. Entiéndase esto. Miren por qué muchas veces Dios permite ya las cosas. Por ejemplo, en la historia del matrimonio, Jesucristo enseña muchas cosas. Miren lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12. También en Lucas usted lo puede buscar. Miren lo que dice. Versículo 3 del capítulo 19. Nos dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, porque todo cristiano sabe que el matrimonio no es permitido por Dios divorcio. Dios quiere que sean responsables, que si usted dijo sí, sea así, que usted sea responsable. Y oigan lo que sigue diciendo. O sea que eso es un pacto. Eso es un pacto. Y oigan lo que dice aquí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, es lícito, oigan bien, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Oigan muy bien, no especifican tampoco, según la ley. Porque según la ley, si hay infidelidad o muerte, usted queda libre. Porque el matrimonio es un pacto. Y cuando usted falla el pacto, por ejemplo, usted y yo podemos hacer un contrato, un documento de publicidad. Y si usted me falla a mí, o yo le fallo a usted, si usted no me quiere pagar o demandarme a mí, usted tiene toda su facultad para hacerlo. Si usted falla a las cláusulas que están establecidas. En el matrimonio hay cláusulas establecidas en la vida y en la muerte. Mientras tengamos vida, seremos fieles al uno al otro. Tú me ayudarás y yo te ayudaré. Tú me amarás y yo te amaré. Tú me cuidarás y yo te cuidaré. En la enfermedad, en la salud. En la enfermedad. Pero, bueno, dije en la vida y en la muerte, pero es en la salud, en la prosperidad y así. Solamente la muerte nos separa de esta vida. Nada de esa cláusula que menciona ahí puede separar. Pueden ser violadas. Ni abundancia, ni escasez, ni enfermedad, ni salud, nada. Miren lo que dice aquí Jesucristo. Oigan bien. Dice aquí, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Oigan esto. Le dijeron por cualquier cosa. Él le respondió. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, si Dios es así, entonces ¿por qué Moisés sí concedió una carta de divorcio? Entonces aquí en el versículo 8, Jesús da la respuesta. Amén. Y dicen, esto no es porque haya salido de Dios. La respuesta que él da, escuchen bien, con esa respuesta da claro que dice, esto no es porque haya salido de Dios permitir esto, sino que Dios sabe que ya lo que el hombre puso en su cabeza no se le saca porque es duro. Entonces él dice aquí, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Ustedes entienden? Por la dureza del corazón. Así es. Porque que, en pocas palabras, lo que Moisés está explicando aquí es que si hay uno de los dos que está fallando, y ya usted ha tratado de hablar con él como pareja, y lo perdonó en caso, y usted quiere reconciliarse y el otro no quiere, de ninguna manera quiere continuar en su dureza, como dice la palabra, de su corazón. Entonces Moisés, viendo esta situación, y es justa, porque no fue que él contradijo lo que Dios estableció, Claro. sino que se estaba actuando con justicia, y hasta Dios lo reconoce eso, que es así. Entonces Así es. permitió que la repudiaran, Así o es. que ella repudiara, viceversa. Exacto. Entonces vámonos aquí ya al diluvio. Todas estas cosas estaban sucediendo ya porque los mismos ángeles caídos, los demonios, Satanás con todas sus huestes, estaban haciendo y deshaciendo ya en la tierra, enseñando todo tipo de barbaridades al ser humano. Doctrina demoníaca, dice A, la palabra de Dios. a comerse los animales, a sacrificar animales, hasta ellos mismos se mataban. Todo esto contristaba el corazón de Dios. Y por esto Dios quiso poner fin a esa generación, reducirla a cero. Porque Él no era que iba a acabar a toda la humanidad, porque Él iba a cumplir su palabra, sino a estos actos barbaries, tuvo que reducirlo. Y por esto vemos entonces la causa del diluvio. Aquí vemos después en el capítulo 7, donde ya Él ordena a Noé subir. Dice, capítulo 7 del Génesis, dice, después el Señor dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. ¿En qué? En esta generación, a Noé solamente vio justo. Fueron 8 los que entran en el arca, pero nada más había uno solo justo. ¿Y usted sabe por qué? Noé tuvo una lucha fuerte con su familia en ese lugar donde él moraba, porque es que todo lo que se hacía era contrario a la voluntad de Dios en esa ciudad. Y su familia participaron también, sus hijos, Claro. de todas esas barbaridades. ¿Usted cree que Noé fue luchando para poder escapar de la ira venidera de él y su familia? Así es. No era fácil la vida que llevaba Noé, lidiando con su propia familia y lidiando con una generación ya corrompida en gran manera. Sigue diciendo el versículo 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra.
También de las aves del cielo tomarás 7 parejas, macho y hembra, para conservar su vida, su especie sobre la tierra. Porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y raeré de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿A qué? A todo ser viviente que hice, lo va a eliminar todo. Exacto está que Dios está haciendo una excepción de Noé y su familia, porque por ellos iba a continuar la humanidad. Con esto Dios no limpió de pecado a nadie. Dios lo que hizo fue que redujo a cero esta maldad. Y trató de que por lo menos hasta que Cristo viniera, controlar el pecado. Pero Dios no quiere controlar el pecado. Dios quiere que destruirlo por completo. Pero Dios especificó por qué no lo destruye. Porque Él dijo, dejad que el trigo suba con qué, con la cizaña. Porque si arrancamos ahora mismo, creciendo los dos pequeños, arrancando la cizaña, también se va el trigo. Y entonces no hay beneficio. No va a haber nada bueno, se perderán los dos. El bueno y el malo se perderán. Imagínense que Dios deje de llover en la tierra. Como Él dice. Los justos sufren. Él mismo lo explica. Él dice, tengo que hacer llover para buenos y malos. Que están todos viviendo juntos en la tierra. Están todos aquí. Y el propósito de Dios no es en sí acabar con la humanidad, es darle tiempo. Pero a estas personas, a través del mismo Noé, se le dio oportunidad. Así es. Pero no quisieron abandonar. Y ellos sabían la voluntad de Dios. No era que no sabían. Recuerden que la Biblia especifica bien que desde los tiempos de Set se comenzó a invocar el nombre de Dios. ¿Para qué se invocaba? Para que la gente lo conociera a Dios. Entonces, también Adán y Eva pasaron su enseñanza y el por qué fueron expulsados del jardín de Edén a sus hijos. No era que no tenían conocimiento. Incluso Dios mismo afirma la palabra de que cuando Adán y Eva comieron del árbol, tomaron el conocimiento pleno de la maldad. Así es. Lo que pasa es que no es lo mismo tener el conocimiento sin tener la madurez de poder lidiar con esa información que usted obtiene. Y esto pasó. Entonces, por esto vemos aquí lo que estaba sucediendo. La familia de él entró con los animales según Dios se lo había mostrado. Dice, también a las aves del cielo tomará 7 parejas, macho y hembra, para conservar su vida, su especie sobre la tierra. Porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y raeré de la tierra a todo ser viviente que hice. Y Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Miren qué hermoso, qué bello. Ojalá y el cristiano que lee, el Hijo de Dios que lee, entienda hacer lo que Dios dice nada más. Amén. Dice aquí que Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Dice aquí que hizo una parte. Todo. Todo. Y este es el problema que hoy en día tenemos en religiones, en personas que solamente quieren hacer una parte. Y que solamente quieren enseñar una parte. Nos desviamos de la instrucción de Dios. Y nos va mal. Todo como Dios lo ha dicho. Todo. No es una parte. Dios no cambia. Lo que Dios ha dicho desde un principio, así lo establece. Ahora,
Que Dios lo permita porque endurecemos nuestro corazón es otra cosa. Eso no afecta a Dios, sino nos afecta a nosotros mismos. Es fácil de entender esta explicación. Es que si hay dos caminos, un ejemplo, y el Señor nos dice a nosotros, camina por este camino de la derecha, porque ese es el que te conviene. Pero entonces viene otra idea a su mente y dice, no, de la izquierda es mejor. ¿Qué usted cree que podría pasar? Por eso es que fracasamos, porque es que si Dios nos dice que hagamos de una manera, hagámoslo como Dios dice, no lo hagamos de otra, porque si lo hacemos de otra, eso es un fracaso total. Así es. Vamos a hacer como Dios dice. ¿Qué hizo Noé? Como Dios dijo. Y la victoria no tuvo en él, tuvo en él, porque él se llevó de las instrucciones. Ahora si él dice, no, yo voy a hacer de esta y de esta manera. Cuando viene a ver hasta el que coge agua, si lo hubiese hecho como a su manera de él, pero él la hizo como Dios le dijo. Como Dios había dicho. Exactamente, este es el problema de hoy en día. Que no es como Dios diga, es como a mí me plazca o como yo quiero entender la palabra. ¿Quién le ha dicho a usted que es así? ¿Qué idioma usted habla? Yo no creo en una persona que me está cambiando las palabras de mi propio idioma. Dios me habla a mí en español porque sabe que en español yo entiendo que si digo hablar, sé que expresar que estoy abriendo la boca. Así es. Si usted me habla, me dice a mí come, es porque tengo que tener algún alimento al frente donde voy a ingerir. Un ejemplo. Bien. El Señor dice aquí, y Noé, versículo 5, capítulo 7, dice, y Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. O sea, todo exactamente como le mandó ¿quién? El Señor. Aprendamos esto. Noé, ahora, oigan bien otro detalle. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Dese en cuenta las larguras de días que tenían todos los seres humanos en aquel tiempo, buenos y malos. Buenos y malos vivían todos más de 200 años. Unos vivían 900, otros vivían 600, otros vivían 700, otros vivían 400, 300. Buenos y malos. Buenos y malos vivían. Oigan esto. Pero por esto Dios puso y dijo, no vivirá el hombre más de 100 años. No puedo permitir largura de días donde los hombres lo que buscan es el mal. Y así lo dijo el Señor, por causa de la maldad yo le voy a cortar los días, los años. Así es. Que esa fue la causa, pues nosotros podíamos haber vivido más. Pero por causa de la maldad, fue tanto lo que la maldad se apoderó del hombre. El hombre le placía hacer la maldad más que el bien, que el Señor dijo, pues es así, pues déjame arreglar, vamos a cortarte los años. Así es. Ahora, ¿es Dios injusto en esto? No. De ninguna manera, porque usted quiere vivir para siempre. Compórtese de la forma en que Dios quiere que usted viva y hay promesa de que usted vivirá para siempre. Amén. El maligno, aquel que es malo, arrepiéntase y usted vivirá para siempre. Pero Dios pagará, dice la palabra, a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus decisiones, conforme a sus hechos, a su forma de vivir. Dios nos dará conforme a lo que nosotros mismos cosechemos. Cosechaste obediencia, buen corazón, tuviste un dominio propio, aprendiste a dominar el mal, a tener justicia, entonces recibirás de Dios la justicia. Pero tú sabes normalmente, de forma normal, que si tú matas a esto es para un ejemplo,
para un ejemplo. Tú sabes que si tú matas a un ser humano, tu propia vida está en peligro. Y no solamente por Dios, sino incluso hasta por los familiares de quien tú mataste. ¿No sabes tú que hasta aún en un accidente que tú lo hayas hecho, que no haya salido de ti matarlo, tu propia vida está en peligro? Así es, así es. Un ejemplo. Aquí hemos ido aprendiendo. Mire la voluntad de Dios. Aún el hombre siendo pecador, Dios quería que el hombre viviera más tiempo. Vea cómo llegaban a 600, 700, 800 años. Pero por causa de la maldad, usted se imagina que como está la maldad ahora mismo, un hombre durara 800 años. Pero por causa de esa maldad, para que se desaparezca ese maldadoso, el Señor dijo, los años tuyos ahora van a ser contados. 70 años fue últimamente lo que el Señor le dio al hombre. Sí. Y ya la gente está muriendo antes. ¿Por qué? Porque la maldad es tan grande que la misma gente se está provocando la muerte. Y se mueren antes de los 70 que Dios le dio. De 40, de 50, de... Así es. Dice, y entraron, versículo 7, y entraron en el arca Noé y sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los impuros, de las aves y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos llegaron al arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Y al séptimo día el agua del diluvio vino sobre la tierra. Y en el año 600 de la vida de Noé, o sea, en el año 600 de la vida de Noé, o sea, cuando Noé cumplió 600 años, el día en que Noé cumplió 600 años de vida, esto no quiere decir que la tierra tenía 600 años de haber sido creada, sino que a los 600 años de la vida de Noé. Aquí hay algo antes que el hermano continúe, porque quizá lo vamos a tocar más adelante. Que hay un evento que se dio aquí, que los animales hicieron más caso a la voz de Dios que el hombre. Noé no salió detrás de los animales para que ellos vinieran a entrar al arca. Dice que ellos venían llegando. Sí. Venían llegando y entraron al arca. O sea que los animales fueron más obedientes que el hombre en el llamado de Dios. Fueron. Y el hombre aún viendo, porque el hombre estaba viendo estos acontecimientos que se estaban dando en este momento. Y ni así se le hablando al corazón. Así dice la palabra de Dios, dice, que cuando las aves se reunieron para entrar al arca, las aves del cielo, el cielo se nubló de ave. Y ni siquiera así se le ablanda el corazón a la gente. Exacto. Y las aves entraron en el arca voluntariamente. Y el hombre, con el corazón como una piedra, se quedó contrarrestando lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Exacto. Dice el versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, el 17 del segundo mes, o sea, si lo calculamos según nuestro calendario, que no es el mismo de aquel tiempo, el calendario que tenemos hoy en día, los meses que tenemos hoy en día, no son los mismos que en aquel tiempo. Todo eso cambió. Pero hablando conforme a nuestros tiempos, entonces estaríamos hablando de febrero. Pero recuerden, con esto no estoy diciendo que fue en febrero, porque cuando hay personas que escuchan un predicador y el predicador especifica que es para tener una idea, y una vez comienzan a decir, no, esto es así porque tal fulano dijo que es así. Porque él lo está afirmando. No, esto es para que usted comprenda. El calendario que usaban en aquel tiempo no es el mismo que se usa hoy en día. Incluso usted puede ver que el calendario judío no es el mismo que el de Latinoamérica.
Los meses no son los mismos. O sea, dicen, porque no lo tengo por seguro, que el calendario antiguo de la antigüedad se contaba de atrás para adelante. Y este es de adelante para atrás, comenzando desde el comienzo hacia atrás. Exacto. Entonces, según a nosotros, según nuestra época, dice aquí, en el año 600 de la vida de Noé, el 17 del segundo mes, en ese día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y fueron abiertas las compuertas del cielo. El cielo y el mar, todo comenzó a botar agua para que la tierra se llenara de agua. Y dice, y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pero usted se cree que fueron lluvias normales, como hoy en día nosotros vemos que llueve un chin y de una vez se inundan los ríos. Fue abierta la compuerta de los cielos. Dice que los cielos fueron abiertos completos. Eran torrentes. El mar también no respetó el límite puesto por Dios, sino que Dios le dijo, anda y ve, esa ansia que tú tienes de devorar la tierra, ve, devórala. Las aguas volvieron a llenar la superficie de la tierra como lo fue antes de la creación. Todo lleno de agua. Por más que las aves quisieron volar y mantener el tiempo, aún las aves que no fueron elegidas por Dios, no pudieron mantener la vida. Pereció todo lo que quedó fuera del arca. Exacto. Aún las aves. Dice, en ese mismo día entraron en el arca Noé y sus hijos, Sem, Can y Jafet, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos. También, cada uno de ellos tenía esposa. Aquí no dice que ninguno tenía mujeres, no. Cada quien tenía su pareja. Noé tenía su pareja y los 3 hijos tenían sus 3 parejas. Yo he escuchado historias que dicen que hubo uno que no tenía pareja. La Biblia dice que tenían pareja. Pero ¿y qué dice la Biblia? 8, y dice que son 8 en totalidad. ¿Y qué dice la Biblia? Yo he escuchado historias que dicen que hubo uno que el que abusó de su padre, que ese no tenía pareja. ¿Ustedes sabían esto? Pero la Biblia dice aquí que cada uno tenía su pareja. ¿Y da 8 en totalidad? Vamos a ver. Aquí dice claramente. Porque incluso hay gente que dicen, no, porque fueron realmente, nada más eran 7 que se salvaban y con Noé eran 8. Porque había un none. No. Pero eso no es lo que dice la palabra, señores. Ahí no había none. Dice que Noé y su esposa. Los 3 hijos con su esposa. Da 8 personas. Aquí dice claramente. Noé y su esposa y los 3 hijos con sus esposas. Ahí está. Los 3 hijos con su esposa son 6 y Noé y su esposa son 8. Ahí está. Completo. Dios permitió que ellos entraran completos como los animales entraron completos. Ningún animal entró solo. No. Tenían Dios su pareja. Como Dios ordenó, así entraron. Completos. Y así mismo dice la palabra que ellos entraron completos. Que incluso hay muchos que predican que el que se rebeló con su padre, hizo su padre, era porque estaba solo. Y sentía envidia de los otros. Ese es el espíritu del enemigo que está guiando y que dio esa explicación. Porque la Biblia eso no es lo que muestra aquí. ¿Ustedes ven lo que es no buscar la verdad en la palabra del Señor? Lo que es no estudiar a profundidad bajo la dirección del Espíritu Santo. Y si usted está dudando y va a decir, no, pues yo no escuché eso,
Métase incluso hasta la internet para que usted busque información, para que vea predicadores, personas, cómo explican la vida de este, que fue el primer rebelde, el primero después del diluvio en recibir maldición y maldición de esclavitud entre él y todos sus hermanos por la barbaridad que hizo con su propio padre. ¿O ustedes se creen que Noé tuvo una vida feliz al 100%? Noé estaba frustrado, Noé estaba pensativo, tenía dudas, era un hombre común y corriente. Para poder lidiar con su carga que tenía, se emborrachó, hasta se emborrachó, se aisló. ¿O usted se cree que es fácil? No, los hijos, no vamos a decir los tres, pero hubieron hijos que le dieron dolor de cabeza. Que aquí tenemos acá lo que la palabra sigue relatando acerca de la persona de Can, cómo se comportó ante la presencia de Dios después de salir del arca. Señores, es que muchos no entienden esto. La responsabilidad de los hijos de Dios es mucha. Ahora, para el que no es responsable, todo como dicen los mexicanos, me vale madre. Pero el hombre responsable se estresa, se le caen los cabellos. Se avergüenza. Noé tenía la responsabilidad de velar por cada animal de eso para que se pudiera reproducir y mantener la vida. Noé se convirtió en el segundo Adán de esa época. Así es. Estaba bajo el dominio de todo lo que había en el arca. Tenía que enseñar a sus hijos la obediencia al Dios que por amor le había permitido vivir para continuar la descendencia de la humanidad de Adán y Eva, sus antepasados. ¿Era fácil lo que Noé estaba viviendo? Fácil. Era fácil. Luego de esto vemos lo que uno de sus propios hijos hizo con él mismo. Entonces, para que ustedes vean, y mucho de esto pasan también hombres de Dios que son pastores, que son predicadores y que aman a Dios de corazón y que quieren cumplir a raya con la palabra de Dios, que son responsables. Yo lo digo porque yo lo he vivido en carne propia. Yo lo he vivido en carne propia. Porque si usted me dice a mí, nos vamos a ver, por ejemplo, a las 8 de la mañana en tal sitio, 5 minutos antes o a la misma hora, yo tengo que estar ahí. Para las cosas de Dios también, tengo que ser responsable. Hay veces que yo le digo a los de la misma iglesia, no me diga que usted me va a ayudar si no me va a cumplir, porque me va a hacer dudar, me va a hacer reclamar, me va a hacer pecar. Mejor no me deje esperar nada de usted y yo hago las cosas como yo pueda hacerlas. Porque entonces me hace murmurar por la responsabilidad que yo tengo, no con usted, sino con Dios. Y todo el que murmura comete pecado. Porque al no conocer la causa, esto hace que uno se estrese. Esta vida la estaba pasando Noé con esta responsabilidad que cayó en los hombros de él. Ahora, imagínese, esto lo vivió Noé. Ahora imagínese a Jesucristo en el monte de Getsemaní o en el monte de los Olivos, cuando también esa frustración entró en Jesucristo, aún mayor. Y porque vino a cargar con la responsabilidad de la raza humana por completo. No fue fácil. Imagínense que dice la palabra de Dios que su piel sudaba sangre por la responsabilidad que cayó sobre sus hombros. Ahora,
la humanidad, los animales, la tierra, todos nosotros recaímos en Jesús. Y el diablo, que el Señor lo reprenda y no le dé parte en nosotros y en este programa, chinchándolo y usando sus propios amigos, sus propios discípulos, su propia familia. O sea que aquí podemos ver que toda la responsabilidad cayó sobre los hombros de Jesús, como que Jesús fue el culpable de dañar todo. Eso fue lo que el enemigo hizo. Paga tú. Tú eres culpable de que todo esté como está. Claro. Paga tú. Un inocente pagando por lo que el mismo enemigo dañó. Dice entonces, versículo 13, en ese mismo día entraron en el arca Noé y sus hijos, Sem, Can y Jafet, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos, ellos y todo animal silvestre según su especie, todo animal doméstico según su especie, todo reptil según su especie, y toda ave según su especie. Vinieron a Noé al arca de 2 en 2, de todos los seres vivientes, vinieron macho y hembra de cada especie, como lo había mandado Dios. Y el Señor cerró la puerta. Vamos a terminar ya el capítulo 7 para terminar, porque son las 10 y 17. Ya esto simplemente lo voy a leer para poder terminar. Dice aquí, versículo 17 del capítulo 7. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, y el agua creció y alzó el arca, y se elevó sobre la tierra. Y el agua subió y creció en gran manera sobre la tierra, y el arca flotaba sobre el agua. Y el agua subió mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo del cielo quedaron cubiertos. El agua subió 7 metros encima de los montes, y murió todo ser que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, todo reptil y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser viviente, el hombre y la bestia, los reptiles y las aves del cielo, todos fueron raídos de la tierra. Quedó solo Noé y los que estaban con él en el arca. Y el agua prevaleció sobre la tierra durante 150 días. ¿Durante cuánto? 150 días para durante 150 días. Señores, con esto lo dejamos en el capítulo 8 para el jueves, porque mañana miércoles no voy a estar aquí en el programa por motivos ajenos a mi voluntad, pero el jueves, si Dios lo permite, pues mañana es miércoles. O sea, todo depende. Si voy a ir a hacer una diligencia, si me da tiempo y puedo volver a tiempo, pues quizás hacemos el programa. Pero como el que sale no es que hace el viaje, ¿verdad? Entonces, seguro estaremos aquí el jueves. Pero qué bueno es aprender conforme al Espíritu de Dios. Ver las cosas como son. Amén. Ver las cosas como son. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que pasen un día bendecido y que Dios nos ayude cada día más. Y también a nosotros que hemos decidido de todo corazón honrar a Dios, que Dios nos ayude también con el estrés que cargamos, con la responsabilidad que Dios nos da. Que Dios nos ayude con nuestra propia familia que a veces no quiere aceptar y eso le duele a uno y afecta a uno. Que Dios nos ayude, que Dios lo ayude a usted, a su familia, en su negocio, en cada día, a vivir de forma justa. Busque el reino de Dios y su justicia. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Le damos las gracias al Señor por habernos hablado en esta mañana, de manera que hayamos entendido. Gracias a todos ustedes por estar
conectados, escuchando también la palabra de Dios. Esto es un privilegio, esto es algo especial, nosotros poner atención a la palabra de Dios, oír el llamado de Dios. Cuando Dios nos invita a nosotros estar ahí atentos a su palabra, a su amonestación. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de escuchar su palabra en esta mañana. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque hasta aquí usted ha estado con nosotros, usted nos ha dado a entender su palabra. Señor, nos ponemos en su mano, pongo en su mano la audiencia, Señor, y su familia, a todo para que su palabra, Señor, haga una morada en su mente y que ellos puedan, Señor, depender de su amonestación, prestar atención a su palabra, oh Dios, aprender cada día más de usted. En su mano lo ponemos, Señor, en su mano la iglesia a nivel mundial, los dirigentes, Señor, para que ellos también puedan escoger la parte más importante, mantenernos siempre en la posición de la humildad, la obediencia hacia usted, Señor. Mire, Señor, nuestra familia la ponemos en su mano. Mire, el hermano Francisco Javier, lo pongo en su mano, su familia, su esposa, su madre, sus hermanos. También pongo mi familia en su mano, mi esposa, mis hijos, mis nietecitos, Señor. Ponemos todos nuestros familiares que no le conocen en su mano, Señor. Las amistades, nuestro pueblo de Monción, el país, los gobernantes, las autoridades, lo ponemos en su mano para que ellos también puedan tener la oportunidad de conocerle y actuar según su justicia, Padre Santo. Gracias le damos, quédese con nosotros lo que resta de este día. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido, Padre. Todos estos favores se los pedimos, es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, que Dios le guarde. Saludo para el de Mateo allá en México. Dice por aquí, Dios nunca cambia. Los que cambian son las personas. Cambian las cosas. Amén. Así que saludo para el de Mateo y para todo aquel que está en contacto con nosotros. Pasen un feliz resto de este día. Bendecidos. Bye bye.